del Estado, el doctor Íñigo Salvador, a quien saludamos y vamos a entrevistar en breves momentos aquí en El Diálogo, en I99, 98.9 y en I99 TV a través del @radio99. A ver, ¿estás con nosotros, Íñigo? Por favor, está con nosotros Íñigo. Mientras se conecta, no solamente recordarle a nuestra audiencia que la Procuraduría General del Estado, ¿no?, en nuestro país es un órgano autónomo de administración pública cuya función es representar judicialmente al Estado ecuatoriano. Por eso es que siempre decimos, ¿no?, el procurador, que es pues el titular de la Procuraduría, precisamente es el abogado del Estado y él es el que representa. Pues. Y solo para acotar, Alberto, recordemos que hace pocos días, ¿no?, conocimos aquella de esta sentencia, ¿no?, de más de 300.000 millones que Ecuador, 374.3 millones de dólares que el Ecuador pues debe cancelar a una internacional francesa, ¿no? Perenco. Eso justamente vamos a estar conversando con el procurador. Saludar ahora sí la presencia del doctor Íñigo Salvador, a quien le mando un abrazo a la distancia en la capital de la República. Decía Íñigo, yo hace un momento, bienvenido a I99 FM y al Diálogo, que es el programa que hacemos, y a I99 TV a través de las redes en el @radio I99, que me parecía, y lo digo yo personalmente, que estás haciendo un muy buen trabajo. Hace pocos días la Procuraduría dio muestra de una independencia absoluta al señalar que no le correspondía a otro organismo, en este caso el Consejo de Participación Ciudadana, determinar quién iba de Contralor, sino que siguiera la sucesión lógica legal después de que el Contralor está en el asunto que todos sabemos. A mí me pareció una decisión con mucho señoriaje, muy legal, muy ética y me pareció determinada. Con ello te saludo, Íñigo, dando este comentario mío, y te hemos visto, como decía Lucía Jaramillo hace un momento, con este tema del laudo con Perenco. Yo quisiera, y la repetición y todo, que tú tuvieras la amabilidad dinámicamente para entrevistar todos los que estamos aquí, y Javier Segarra, que está en plataforma, de que comencemos a hablar un poquito de esto y vamos interactuando, querido amigo. Gusto de saludarte, bienvenido a I99 y a I99 TV. Muchísimas gracias, estimado Eduardo. Saludos a todos y todas, saludos a la audiencia de I99. Para mí siempre es un gusto acudir a esta tribuna en donde puedo explicar con lujo de detalles dentro de parámetros de tiempo más o menos extensos, cosas que son difíciles de desarrollar en espacios más reducidos, de modo que muchísimas gracias. Por favor, Íñigo, ¿cuál es la realidad de estos 374.3 millones de dólares? ¿De dónde viene este fin de laudo en el que se nos ordena, se sentencia a pagar los mismos? Sí. Recordemos que en el año 2006, durante el gobierno de Alfredo Palacio, se hace una reforma a través de la ley número 42, se hace una reforma a la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos contemplaba que en los contratos de participación petrolera el Estado tenía al menos el 12,5%. En esta ley reformatoria, el gobierno del doctor Palacio cambia ese porcentaje al 50%, es decir, el Estado podía tener una participación hasta el 50%. Naturalmente esto ya a las petroleras comenzó a inquietar. Las razones parecían obvias en su momento, ¿no es cierto? El precio del petróleo había subido, el equilibrio contractual se alegaba que había sido alterado y el Estado ecuatoriano quería restablecerlo, es decir, tener mayor ganancia y que no toda la ganancia del diferencial entre el precio pactado y el nuevo precio del petróleo se fuera la gran mayoría a manos de las compañías petroleras, lo cual parecía justo. En el año 2007, el presidente Correa entonces dicta un decreto, el decreto número 166, y eleva este margen del 50% al 99%.
obviamente, concretamente, las compañías Murphy, Burlington y Perenco inician arbitrajes internacionales contra el Estado ecuatoriano. La pretensión de la compañía Perenco fue inicialmente de 1.423 millones. Esta demanda se presentó en el año 2008. Okay. En el año 2019 se dicta el laudo, el Tribunal Arbitral del CIADI dicta un laudo por el cual condena al Estado ecuatoriano a pagar a la compañía Perenco 471.8 millones de dólares. Obviamente, entre la pretensión inicial y este monto hay una diferencia de casi 1.000 millones. Claro. Pero adicionalmente, condena a la compañía Perenco por concepto de indemnización del daño ambiental causado cuando explotaba los lotes 7 y 21, a que pague al Estado ecuatoriano 60.7 millones de dólares. De modo que el laudo de septiembre de 2019 le representaba al Ecuador una contingencia de 411 millones. Ya para el momento en que el laudo se dicta, yo ya estaba en la Procuraduría. Tengo que decir que cuando yo llegué a la Procuraduría en julio de 2018, el proceso arbitral estaba ya casi terminado. Era un proceso que había durado para entonces ya 10 años. Claro. Y los únicos temas que quedaban pendientes eran la presentación de un informe pericial justamente sobre el tema del daño ambiental, la toma de muestras relativas a este daño ambiental, y los comentarios que las partes debían hacer a ese informe pericial. Y luego de eso ya vino la sentencia, el laudo, que como digo, le representó al Ecuador una contingencia entre comillas, porque previamente había habido el laudo previo sobre el tema de fondo, la responsabilidad internacional del Ecuador al haber adoptado la ley 42 y el decreto ejecutivo 166, había determinado que el Ecuador era responsable internacionalmente porque había violado el Tratado Bilateral para la Protección de las Inversiones entre Ecuador y Francia, que para entonces todavía obviamente estaba vigente, y también estaba vigente el convenio del CIADI, Centro Internacional para el Arreglo de Disputas relativas a inversiones. De modo que en 2008 se presenta la demanda, el laudo sobre el fondo, sobre los temas jurídicos y sobre la responsabilidad del Estado se dicta en 2014. Como digo, este laudo todavía no contenía el monto de la indemnización. Este laudo declara la responsabilidad internacional del Estado ecuatoriano, de conformidad con el derecho internacional. Y la consecuencia natural e inmediata de esa declaratoria de responsabilidad internacional es el deber del Estado ecuatoriano de indemnizar a la compañía Perenco. Entonces, por eso digo que el laudo de el año 2019, que ya fija el monto en 411 millones, no es que establece una contingencia, porque la obligación ya está establecida en el laudo previo. Sin embargo, dentro del procedimiento del CIADI existe la posibilidad de solicitar la anulación. Esa solicitud de anulación sí la planteó la Procuraduría General del Estado ya durante mi periodo. Y es sobre ese proceso de anulación del laudo que el Comité Ad Hoc del CIADI se acaba de pronunciar el 28 de mayo de 2021. Y en ese proceso de anulación hemos logrado una reducción adicional en el monto del laudo, de modo que en vez de ser 411 millones lo que el Ecuador deba pagar, sean 374.3 millones de dólares. Es decir, una diferencia de 36.6 millones de dólares, que siempre es importante. O sea, mientras menos tengamos que pagar, tanto mejor. Habida cuenta de que este era un caso fundamentalmente perdido de entrada. Es penoso, digo yo,
que para el gobierno del señor Guillermo Lasso, recién inaugurado, sea él al que le toque asumir la consecuencia de unos actos que no son responsabilidad de él. Pero el Estado ecuatoriano se ha caracterizado siempre por ser cumplidor de sus obligaciones internacionales, y el señor presidente de la República ha declarado a través de un comunicado de la presidencia que el Estado ecuatoriano honrará esta obligación internacional. Señor Procurador, Ramiro Cepeda le saluda. Solo una pregunta para no perder el hilo del tema. Ya está precluido, ya están todas las formalidades dadas. Habrá que pagar. ¿El derecho a repetición es pertinente en relación a los funcionarios que han actuado si se les determina que ha habido dolo o culpa grave? Porque si actuaron conforme a la ley ecuatoriana, no hay derecho a repetición. Sí, a ver, el tema del proceso de repetición es siempre un asunto que vale la pena explicar. De acuerdo con la Constitución de la República, todo funcionario público tiene que asumir la responsabilidad de los daños causados a terceros por el Estado. El funcionario público que ha incurrido en la comisión o en la omisión de estos hechos que finalmente determinan que en un proceso como este, un proceso internacional, el Estado ecuatoriano sea obligado a pagar una indemnización. La idea de la repetición es que no sea el Estado el que termine asumiendo todos estos hechos que son imputables a personas que en un momento determinado toman unas decisiones por voluntad propia. El proceso previsto en la legislación actual es un proceso que involucra en primer lugar una investigación previa de índole administrativa dentro de la entidad donde ocurrieron los hechos. Y solamente cuando se tenga ese informe previo se puede iniciar el proceso. ¿A quién corresponde iniciar el proceso? Al titular de esa entidad. En este caso partamos del hecho de que los actos que dan lugar a la declaratoria de responsabilidad del Estado ecuatoriano son la ley número 42 del año 2006. Por lo tanto, el proceso administrativo deberá llevarse a cabo dentro de la Asamblea Nacional para determinar quiénes puedan ser esas personas responsables, las personas individuales responsables de ese hecho, atribuido al órgano colegiado llamado Asamblea Nacional. Y por el acto del decreto 166, el decreto es privativo del presidente de la República, entonces tendrá que ser la presidencia de la República la que inicie esa investigación. Es en ese proceso de repetición, que es un proceso de conocimiento, en el que deberán determinarse quiénes son las personas, qué actos cometieron y si los cometieron por culpa grave o dolo. Y finalmente, si el tribunal llegara a determinar quiénes son las personas, qué actos cometieron y en qué calidad de responsabilidad lo cometieron, entonces se tendrá que determinar cuánto del monto total de la indemnización que el Estado ecuatoriano les corresponde a cada una de ellas. Queda claro, por favor, Lucía. Este es el proceso, claro. Este es el proceso, y es un proceso, como ustedes entenderán, cuando involucra a un cuerpo colegiado, es un proceso harto engorroso. Claro. Las experiencias previas que han tenido las entidades públicas que han iniciado procesos de repetición no son los más exitosos, y es por eso que el día de la rueda de prensa el día martes hice el anuncio de que la Procuraduría General del Estado en los próximos días entregará a la Asamblea Nacional un proyecto de ley que recoja la normativa dispersa en varias normas en un solo cuerpo legal,
pero que además establezca procedimientos más claros y sobre todo más expeditos. Naturalmente, preservando y protegiendo las garantías del debido proceso y los derechos de los acusados. Procurador, básicamente este caso nos deja una lección. ¿Y cuál es esa lección? Que no es buen negocio incumplir contratos con los inversionistas. A veces los mandatarios se olvidan que el Estado, bajo la luz del derecho, cuando contrata, es como una persona más. Nosotros los ciudadanos, cumplidores de la ley, sabemos que los contratos son ley para las partes. Nosotros nos cuidamos mucho de incumplirle al banco, por ejemplo, porque sabemos que si le incumplimos al banco, el banco va a iniciar acciones legales contra nosotros y se va a hacer pago. Si no tenemos el dinero, se va a hacer pago contra el patrimonio que con tanto esfuerzo y dificultad hemos logrado construir a lo largo de los años. A veces los mandatarios, actuando exclusivamente por consideraciones políticas, siempre cortoplacistas, porque las consideraciones políticas son cortoplacistas, dicen: incumple el contrato. A veces claramente conocedores de cuáles van a ser las consecuencias, pero dicen: ya no me va a tocar a mí pagar, que pague el gobierno que esté en el momento en que salga el laudo definitivo. En general, en el ámbito político, ese es el tipo de razonamiento que se hace. Pero tarde o temprano, estas faltas al derecho, a nuestro propio derecho además, porque son nuestras propias leyes, nuestra Constitución, y digo nuestras propias leyes porque recordemos que el momento en que un Estado ratifica un tratado internacional, ese tratado internacional pasa a formar parte del ordenamiento jurídico ecuatoriano. Y nosotros para entonces, teníamos el tratado del CIADI, entonces sabíamos en qué órgano se iba a dirimir esta controversia, pero además teníamos varios tratados bilaterales para la protección de las inversiones. Porque el tema es que los inversionistas, cuando ponen capital de riesgo en un país con una institucionalidad reconocida mundialmente como débil, con un imperio del derecho frágil, ellos quieren asegurarse que no sean pues los tribunales del propio país los que les juzguen. Y entonces dicen: ok, yo pongo mi plata en el país de ustedes, yo les ayudo a desarrollar la industria hidrocarburífera, pero ustedes denme la garantía, por lo menos legal. De que vamos a ser de que si yo incumplo, voy a ser juzgado en un tribunal imparcial. Y si ustedes incumplen, van a ser juzgados en el mismo tribunal imparcial. Si no mal recuerdo, el Ecuador tiene 60 días plazo para pagar esta cantidad millonaria, pero aún así, viviendo esta pandemia, una situación difícil que todo el mundo pues los dificultó, entonces tal vez eso pueda, como sensibilizar a esta internacional. Mire, nosotros, y cuando digo nosotros me refiero a la Procuraduría General del Estado y a los órganos del Ejecutivo, porque aquí una simple aclaración. La Procuraduría General del Estado defiende al Estado en procesos judiciales. Es decir, yo soy el procurador judicial del Estado. Tú eres el abogado del Estado. El proceso judicial ha terminado, no es a mí a quien me toca hacer el pago. A quien le toca hacer el pago es al Ejecutivo, a través del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, estamos trabajando con el Ministerio de Economía y Finanzas. Los contactos iniciales con los ejecutivos de la empresa Perenco, a quienes vamos a acudir justamente a plantearle no solamente el hecho de la pandemia, la pandemia ha agravado, ha exacerbado, ha potenciado terriblemente una crisis económica que ya teníamos antes de la pandemia. Sí, señor. Entonces, este es el peor momento para que al Ecuador se le exija desembolsar de golpe 400 millones de dólares. Naturalmente estamos a expensas de la compañía Perenco y esperamos que la compañía Perenco sea suficientemente sensible como para darse cuenta de esta situación. Claro, por consultarle, señor procurador, un aspecto que se preguntan muchos ecuatorianos. ¿Hay el
peligro de otros procesos que más o menos en condiciones similares se pudieran dar? Es decir, otras causas que pudieran llevar a que nuestro país se vea abocado a perder estos laudos arbitrales. ¿Hay otras causas que está llevando adelante la Procuraduría? No por estos mismos hechos de los años 2006 y 2007. Este es el último de los 3 arbitrajes que hemos perdido por los famosos decreto 166 y ley número 42. Pero hay algunos otros arbitrajes que están en carpeta, en donde la Procuraduría está realizando una defensa vigorosa y diligente de los intereses del Estado ecuatoriano. Probablemente en algún momento del año 2022 o incluso 2023 vayamos a recibir también un laudo definitivo ya sobre el quantum, es decir, sobre el monto que el Ecuador deberá pagar en el caso Chevron. Y ese va a ser otro garrotazo. Caramba. Sí, por eso era la inquietud. Y solamente va a ser otro garrotazo que le corresponda asumir al señor presidente Lasso, sin tener ninguna responsabilidad. Sí, eso es lo más triste. Oiga, y rápidamente por consultarle algo adicional. Yo sé que obviamente el trabajo de la Procuraduría es hacia afuera, ¿no? Pero yo no sé si en esa normativa que están preparando para enviar a la Asamblea Nacional Legislativa se considera algo a la interna. ¿A qué me refiero? Aquí también hay autoridades locales que irresponsablemente toman algunas decisiones, llámese a nivel de los gobiernos autónomos descentralizados, provinciales o cantonales, toman decisiones que terminan perjudicando a las comunidades, se dedican recursos que son del Estado, de todos los ecuatorianos, en cuestiones que luego se nota no son las más convenientes. En esa medida, ¿algo han contemplado ustedes, doctor? Mire, sí, efectivamente, la legislación actual no es exclusivamente para el caso en que el Estado ecuatoriano haya sido condenado por tribunales extranjeros. Okay. La Constitución hace referencia expresa a laudos arbitrales y a sentencias de tribunales internacionales de protección de derechos. Piense usted, Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, de acuerdo con nuestra normativa interna, el principio de la responsabilidad del funcionario es un principio transversal a toda la legislación. Un funcionario que, incumpliendo sus obligaciones, cause daños a terceros y como resultado de ese daño el Estado sea condenado, eso sí se necesita, una sentencia judicial que establezca la responsabilidad y el monto que el Estado deberá pagar. El Estado tiene la obligación de perseguir judicialmente el reembolso de ese dinero, que es lo que se conoce con el nombre de repetición. Correcto. Y obviamente en el proyecto que estamos preparando, que tiene una cantidad de aristas que obviamente hay que tomar en cuenta, una de ellas este tema que usted menciona, obviamente está tomando en cuenta todas las posibilidades. Claro, las cuestiones internas. Vamos a estar pendientes entonces de que llegue ese marco legal a la legislatura para hacerle el seguimiento. Permítame, señor Procurador General del Estado, que Javier Segarra Torres tiene otras inquietudes para usted. Gracias, Alberto. Doctor, buenos días. Buenos días. Me voy a poner en el zapato de los ecuatorianos. ¿Quién es el responsable de todo esto? Será un proceso judicial de repetición en el que determine quién es el responsable de todo esto. No me toca a mí señalar nombres, pero he hecho un recuento histórico y ya basta en función. He señalado los años y he señalado las instituciones involucradas. Saque usted la cuenta y ustedes como periodistas con buena memoria sabrán quiénes son esas personas. ¿El Estado ecuatoriano va a proponer un plan de pago, señor Procurador? Estamos justamente estudiando qué vamos a proponer a la compañía Chevron. Perdón, a la compañía Perenco. Pero, ¿cuándo podría ser eso? Porque creo que mientras... Son 60 días los que tenemos. Hemos tomado contacto con la compañía Perenco. Ya estamos en contacto con la compañía Perenco y en estos próximos días ultimaremos el diseño
lo que les vamos a proponer. Naturalmente es algo que no tengo ya algunos elementos, pero es algo que no se hará público porque cualquier intervención, bien o mal intencionada, puede interferir y causar una afectación a la negociación. Y obviamente dentro de un plan general del Estado ecuatoriano de atraer la inversión extranjera. ¿Y por qué el Estado ecuatoriano cae en estos casos tan, no sé, que acaso jurídicamente no se analizan las cosas cuando se realizan estos convenios, estos contratos? No sé. Es lo que le decía antes, a mí me decía, señor claro. Segarra. Cuando se actúa políticamente y no jurídicamente, esto es lo que ocurre. Esto es lo que ocurre. Los gobernantes, a ver, yo creo que una forma de evitar estos conflictos a futuro es abordar al menos 3 etapas de nuestras relaciones con los inversionistas. Número 1, negociar contratos justos que contemplen las garantías necesarias para el inversionista, pero también para el Estado ecuatoriano. Número 1. Número 2, ejecutarlos al pie de la letra, sin salirse de las cláusulas pactadas. Y finalmente, si a la postre termina dándose la diferencia, el conflicto, defenderse adecuadamente en los tribunales arbitrales. Yo creo que si se cumplen esos, pero lo ideal es que no llegue a darse el conflicto. Por eso es que durante toda mi permanencia en la Procuraduría General del Estado, he puesto tanto énfasis en la solución amistosa de varios conflictos y he logrado evitar algunos arbitrajes internacionales que le habrían representado al Estado ecuatoriano erogaciones importantes, porque fíjese, aun cuando el Estado ecuatoriano terminase ganando los juicios a nivel internacional, se habrá gastado algunos millones de dólares en la defensa. Sí, claro. ¿Para qué gastar plata en abogados? Claro. Si se puede solucionar las diferencias amistosamente. Entonces, si usted me pide la receta para evitar esto, yo diría que la cura general es cumplamos la ley todos. Y recordemos que los contratos son ley para las partes. Y cuando el Estado es parte en un contrato, es una parte como cualquier otra. Y si esa es la bondad del Estado de Derecho y la necesidad del Estado de Derecho, que los ciudadanos, los administrados, las empresas, es decir, personas naturales y jurídicas que entran en una relación con el Estado, sepan exactamente a qué atenerse, cuál es el marco jurídico y que ese marco jurídico no nos lo estén cambiando permanentemente. Predecibilidad. Gracias, procurador. Continúa en el panel ahí también la entrevista. Eduardo Jaime. Gracias, Javier. Doctor, bienvenido acá a Diálogo en I99, 98.9 en el dial. La verdad es que escuchándolo, si es cierto, tiene hasta el 2025 están en el puesto y creo que una de las razones por las cuales llegaba el Estado a caer en su juicio en un momento dado es porque al cambio de presidente había cambio también de procurador. Es decir, hoy en día se maneja digamos, una estrategia diferente, porque el procurador hoy en día es el abogado del Estado y es quien pues va a defender las causas independientemente de quién esté en el poder. Y eso es lo correcto, ¿no? ¿Verdad? Bien desde el punto de vista jurídico. Ahora, ¿cómo va a hacer usted para explicarle al nuevo gobernante, que en este caso es Guillermo Lasso, las consecuencias de las próximas sentencias que van a salir o cuál es una estrategia a seguir? ¿Él le va a dar a usted, digamos, el plan a seguir o usted le va a dar las estrategias básicamente de cuál sería la operación jurídica para ganar esos juicios? Yo me he reunido ya con el señor presidente y él me ha dado algunas directrices claras en relación a este caso en particular. Este caso en particular naturalmente tiene una urgencia grande porque el señor presidente se posesiona el día 24 y el día 28, 4 días más tarde, ya sale un laudo que le dice pague 400 millones
en 2 meses. O sea, en los 3 primeros meses de su mandato, el presidente habrá tenido que pagar o haber acordado un plan de pagos o alguna solución en relación a esos 400 millones, cuando esos 400 millones son mucho más útiles, por ejemplo, en el plan de vacunación, en la adquisición de vacunas, y 1000 otros compromisos que el Estado ecuatoriano tiene. Entonces, él me ha dado las directrices claras de que el Estado ecuatoriano cumplirá con esta obligación internacional, porque el Estado ecuatoriano es un Estado respetuoso del ordenamiento jurídico nacional e internacional. Eso, obviamente, a mí me da una directriz y una luz clarísima respecto de cómo vamos a llevar adelante este tema del pago. Ahora, naturalmente, y la otra cosa que me ha dicho es, no tenemos 400 millones, así que tenemos que pensar en proponer una negociación para poder pagar. Naturalmente, eso no me compete a mí exclusivamente, yo seguiré acompañando el proceso de negociación porque la Procuraduría tiene el conocimiento histórico del caso, de modo que para una negociación es importante nuestra presencia. Pero quienes van a encabezar la negociación van a ser el señor ministro de Economía y Finanzas y probablemente algunas otras carteras de Estado vinculadas directamente con la industria petrolera. Querido Íñigo, muchas gracias por estos 45 minutos. Hemos tenido el espacio y has tenido la virtud del tiempo y la paciencia pedagógicamente, didácticamente, de explicarle a todos los ecuatorianos quienes escucharon a través de I99, 98.9, de I99 TV, a través de las redes, la explicación clara. Mucha gente no tenía el asunto bien definido de qué es la repetición, de por qué es, de cuándo viene. Para mí era muy importante porque esto a la gente le deja las cosas claras y coincido plenamente contigo al decir que las cosas deben hacerse en derecho y no por política. Así como no se debe judicializar la política, no se debe judicializar el tema, temas como estos. Además, ya esto viene de mi cosecha, además, no todo en la vida es política, ni partidismo, ni ideología, sino servir al pueblo. Se trata de que los más caros intereses se vean beneficiados. Si vas a hacer algo, tienes que consultar con las partes. Como bien lo citabas tú, si tú compras un carro y no lo pagas, vas a tener las consecuencias de no haber pagado el carro. Eso es normal. Te van a quitar el carro, te lo van a parar y vas a tener que arreglar. Lo mismo es acá. Lo mismo, si tú te comprometiste, tenías que hacer lo que tenías que hacer. Y si no estabas de acuerdo, tenías que buscar un camino en que las partes se pusieran de acuerdo, como bien lo citas tú. Eso es todo, ¿no? ¿Verdad? Exactamente. Esa es la forma como dos personas o dos partes amantes de la justicia y del derecho solucionan sus controversias. Lo primero que haces cuando el banco te dice, vea, está en deuda y no me ha pagado ya, ¿qué haces? Vas y hablas con el banco y le dices, vea, renegociemos. Claro, te va a costar un poco más, pero negocias y llegas a un acuerdo, estableces un nuevo conjunto de normas. Yo quiero agradecerte más bien a ti, Eduardo, y caballeros y damas. Yo soy un viejo profesor de Derecho Internacional en la Universidad Católica de Quito, he enseñado durante 20 años, y entonces, a pesar de que mis asesores de comunicación me dicen, no se explaye demasiado, que mientras más hable, los periodistas le pueden agarrar de cualquier cosa. Yo no me resisto a hacer esta labor pedagógica, porque es importante, sobre todo en esto. Es una labor que va a traer bien al país, que es, la ley se cumple, y si no se cumple, aténgase a las consecuencias. Y esto opera para los ciudadanos, en su vida cotidiana, y opera para el Estado. Así de simple. Y hay que decirle a los asesores que hay medios y medios. Aquí queremos... Eso sí. Por eso cuando tú me haces llamar directamente, yo ni les cuento a mis asesores. Te mandamos un abrazo, Íñigo Salvador, Procurador del Estado. Tengas buen viernes, buen fin de semana. Adelante con tu trabajo. Muchas gracias. Tengan un buen fin de semana. Buen fin de semana.